Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año y comenzamos ahora el libro de Romanos y vamos a leer la introducción y el capítulo 1, 2 y 3 de esta epístola a los romanos del apóstol Pablo, ¿sí? Siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios también por su providencia de salud y a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí el diccionario bíblico conciso Holman y estoy leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También le agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, que es la editorial de esta, la Biblia en orden cronológico de versión Reina Valera 60, que también es un material de la editorial Portavoz, entre muchos otros, que nos ayudan a edificarnos con la palabra del Señor. Muchas gracias a todas por su apoyo. Ahora oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos, Dios, que nos instruyas en tu perfecta voluntad y para eso, Señor, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos la introducción de la Biblia de letra super gigante de editorial Holman sobre la epístola a los romanos y dice así: la carta de Pablo a las iglesias romanas que se reunían en casas ha sobresalido entre los escritos del Nuevo Testamento por su influencia pastoral y teológica. Su tema principal es la doctrina de la salvación e incluye las consecuencias prácticas de esta nueva vida en Jesucristo para los creyentes. Romanos explica el Evangelio en relación con las promesas del Antiguo Testamento y la ley mosaica, el papel de las nuevas obras, de las buenas obras y el don de la justicia de Dios a la luz de la propagación del pecado humano y sus resultados tanto en los creyentes como en los incrédulos. El autor fue Pablo. La fecha estimada es el 57 después de Cristo. Y los temas son la fortaleza a los creyentes de Roma, el origen del pecado, la justicia y la justificación, la unión con Cristo y las relaciones con los demás. Y así comenzamos con la lectura del capítulo 1, versículo 1, titulado Salutación, saludo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, la gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, llamados a ser santos. Arranquemos por acá, ponelo en el comentario. Somos llamados a ser santos. Más allá de muchas cosas que dice aquí el apóstol Pablo, me llama mucho la atención porque en realidad Dios nos llama para ser santos. Y santos significa apartados del pecado y consagrados para Dios. Llamados a ser santos. Por eso, poner el comentario, fuimos llamados a ser santos. Y va a seguir diciendo el versículo 8 en adelante titulado Deseo de Pablo de visitar Roma.
Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don especial, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados en la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y no sé si se recuerdan cuando leímos el libro de los Hechos, dice que en realidad Pablo quería ir a Roma. Él quería realmente ir a Roma y Jesús le dijo, vas a ir a Roma. Y bueno, al final después, por supuesto que esta epístola fue escrita antes de todo lo que pasó en los capítulos del libro de los Hechos, donde él es preso en Jerusalén y finalmente, como apela al César, lo llevan a Roma. Bueno, aquí Pablo está diciendo cómo me encantaría ir a Roma, me gustaría ir, bendecirlos, que ustedes me bendigan. Bueno, cuestiones del reino de los cielos, y los que hemos visitado otros lugares o nos sentimos parte de ser serviciales, tenemos esa carga de poder ir a ciertos lugares, encontrarnos, bendecirnos, consolarnos, exhortarnos a un mayor compromiso, alentarnos. Bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. El poder del Evangelio es el título del versículo 16 al 17 y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y fíjense cómo el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Ponelo en el comentario, no me avergüenzo del Evangelio. Yo tampoco me avergüenzo del Evangelio. En algún momento me avergoncé de ser evangélico, pero era una cuestión de inmadurez mía. Cuando te das cuenta del valor que tiene el Evangelio, pero sabés que sos el hijo del rey, una hija del rey, de ahí en adelante, sin orgullo, ni pedantería, ni jactancia, predicase el Evangelio con humildad y actitud servicial y pacificadora, porque no te avergüenzas del Evangelio. La culpabilidad del hombre, esta obra maestra de descripción, un cuadro de descripción de lo que fue la pecaminosidad del hombre y lo que es. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que aún sus mujeres, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjense, aquí está hablando del lesbianismo y de la homosexualidad, que por supuesto que son pecado. No pecado hoy, porque nosotros lo decimos. Pecado siempre, porque la palabra del Señor lo dijo para aquel tiempo, para el tiempo de Cristo y para el tiempo de ahora también. Cuidado. El hombre fue creado para la mujer y la mujer para el hombre. Por supuesto que la fornicación también está mal, el adulterio está mal, pero aquí el lesbianismo y la homosexualidad también es pecado desde el punto de vista bíblico. No condenamos nosotros a esas personas mandándolas al infierno, porque pueden arrepentirse y volverse a Dios, y Él es amplio en perdonar, cambiando su actitud, por supuesto, a las personas. Pero no podemos dejar de decir lo que realmente es la verdad de la palabra de Dios con respecto al lesbianismo y a la homosexualidad. Es pecado, y como pecado Dios lo va a condenar, porque la gente que no recibe al Hijo y cambia su actitud ya a sí mismo se condena. Por eso tenemos que tener un mensaje claro en cuanto a esos valores explícitos en la palabra del Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjense, no solamente lo hago, sino que quiero y tengo placer de que otros también lo hagan. Cuidado, lejos. Nosotros somos puros y para los puros, todas las cosas son puras. Eso debe ser así, pero todo esto bien lejos de nosotros que somos partes del reino de los cielos. El justo juicio de Dios es el título del capítulo 2 desde el versículo 1, que dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Dios nunca va a ser un falso testigo frente a esto. Cuando Dios diga esto está mal, es porque eso está mal, porque es su palabra. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen, que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense, la condenación no es solamente por negar a Cristo, sino por las obras. Por eso cuando uno dice creer en Dios y hasta en Jesucristo, pero tiene una vida de práctica de malas obras, donde hay mucho de lo que el capítulo 1 decía, definitivamente esa persona va a ser condenada. ¿Por qué? Porque nunca fue salva. Nunca fue salva. ¿Por qué? Porque practicó el pecado. Y el que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo vamos a leer en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 18. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, pero mientras ponerlo en el comentario, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Que peca ocasionalmente porque somos débiles, cada tanto porque no lo planificamos, sino porque sucede.
Y de hecho no tiene que ser excusa tampoco. Tenemos que volvernos a una vida en santidad constantemente. Pero el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero aquí hay gente, y en todos lados hay gente, que de repente se cree que se ganó la salvación y no se da cuenta de que Dios lo va a juzgar. Y en ese día sus obras van a ser la evidencia en su contra. Entonces dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Fíjense, porque no hay acepción de personas para Dios. Ya lo leímos en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. No hay acepción de personas para Dios. Y vos decís, Rodo, ¿lo puedo poner en el comentario? Sí, ponelo en el comentario. Poné lo que quieras en el comentario, más allá de lo que yo te digo, porque hay un montón de verdades y axiomas bíblicos tremendos. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, ¿qué pasa con los que pecaron cuando no estaba la ley de Moisés? De la época de Abraham. Bueno, si pecaron, finalmente van a morir. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene fe en Dios, no es que cree solamente para buscarlo cuando es un médico. No, creemos para honrarle, servirle y agradarle a Él. Y la ley de Dios siempre estuvo en el corazón del hombre, esa ética de conducta, la moral impresa en el carácter del hombre. Luego eligió cualquier cosa y luego influenció a todos los seres humanos a que pequen. Pero no tienen excusa y nunca nadie tendrá excusa delante de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Qué buena frase. Dios juzgará y sacará toda obra a luz, encubierta, sea buena o sea mala. Sea buena o sea mala. Los judíos y la ley. Me dan ganas de quedarme hablando un montón, pero no puedo. Estos leemos la Biblia en un año. Te habrás dado cuenta, ¿no? Seguimos. Capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y déjeme decirle algo, la circuncisión era una señal del pacto. Y supuestamente el circunciso, el que tenía circuncidado el prepucio, era aquel que era consagrado a Dios, pueblo de Dios. Por ende tenía que vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero si ellos no hacían la voluntad de Dios, ¿qué esperaban de los que no eran circuncisos de corazón?
Por eso Pablo está orientando a los romanos a entender, y a todos nosotros, que todos somos pecadores. Y que no hay ni pacto, ni nombramiento, ni posicionamiento, soy judío, que pueda salvarme. Ningún nombre, ninguna religión te puede salvar. Ningún nombre, sino realmente entregarte a Cristo. Pero hacia allí vamos, ya se van a dar cuenta. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, cumpliendo con todos los órdenes de la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Lo vamos a ver más en Gálatas también todo esto. En espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjense, y aquí nos va llevando a entender esta tremenda verdad. No somos salvos por ser judíos o por convertirnos al judaísmo, va a decir Pablo, sobre todo en ese tiempo que se estaba predicando el Evangelio y en realidad el acercarse a Jehová era a través del judaísmo, no a través de estos que son los cristianos o los del camino. Era tremendo. Capítulo 3 sigue el hilo conductivo y sigue diciendo así. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado, el Salmo 51:4. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Que era una frase muy común. Bueno, hay que hacer males para que vengan bienes, o sea, para recibir perdón de pecados y su gracia, tenemos que pecar. Para que la gracia abunde hay que pecar, lo va a decir más adelante. No hay justos, el versículo 9, el título del versículo 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, los judíos que los gentiles. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, que no hay quien contienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y claro, aquí es Salmo 14 del 1 al 3, Isaías 53, 1 al 3, agrego yo Eclesiastés 7:20. Bueno, hay varias verdades que hablan de eso. Sepulcro abierto es su garganta, dice el versículo 13, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, es el Salmo 140, antes citó el Salmo 5:9. Su boca está llena de maldición y de amargura, citando el Salmo 10:7. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, citando el Salmo 59. Entonces dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, Salmo 36. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, dice Pablo ahora en el versículo 19, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahora hablará de la justicia, que es por medio de la fe. Pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y aquí va a hablar, una cosa es la ley de las obras y otra cosa es la ley de la fe. Va a ser dos distanciamientos tremendos. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles, agrego yo. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y ya luego Pablo, porque hasta aquí la lectura de este video, pero luego Pablo va a decir, miren, no somos salvos por la ley, pero gracias a la fe en Jesucristo, Él nos justifica, porque la ley ratifica que somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesucristo nos justifica en su muerte y en su resurrección. Pero vamos para adelante porque del libro de Romanos hay comentarios así gruesos. Así que tranquilos, vamos despacio y les agradezco a ustedes por estar allí, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también le agradezco a la editorial Holman teniendo aquí el diccionario bíblico conciso Holman. Y estoy leyendo la Biblia de letra súper gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También le agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia en orden cronológico de editorial Portavoz, agradeciéndole siempre por el apoyo durante toda esta serie Leemos la Biblia en un año. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!